Bueno, hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Bienvenidos. Este es un video que vamos a grabar con Alejandro para tratar de llevar un poco adelante lo que era el contenido de la clase teórica de este jueves que pasó, que la comisión de la mañana se vio afectada por la situación del paro de transporte y la comisión de la noche se vio afectada por el paro que nuestro gremio docente en La Plata, ADUL, convocó con la movilización al rectorado. La idea de la primer clase era hablar un poco del concepto de organización y también avanzar con la primera de las escuelas, teorías o modelos que trataron de explicar cómo funcionan las organizaciones. Para el primer punto, ustedes van a tener el texto de Petite, el capítulo 1, ¿verdad, Ale? Sí. Capítulo uno. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes o buenas noches, como sea. La organización y sus niveles, que entiendo ya lo tienen, ya lo han recibido, porque lo enviamos el viernes. Eh, Ese es el texto de referencia para esto que vamos a desarrollar. Bien. Uno podría decir lo siguiente: todos tenemos algún concepto, alguna idea de lo que es una organización. Básicamente porque pareciera ser que la vida moderna pasa por las organizaciones. Esto es, todos pertenecemos a más de una organización y todos nos movemos dentro de organizaciones. Eh, Desde esa perspectiva, uno podría decir, bueno, una manera de acercarnos al concepto de organizaciones es pensar en sus elementos. Y tal vez esa sea una manera, en principio, idónea, al menos por ahora. Cuando hablamos de organizaciones, entonces hablamos de personas. Es decir, las organizaciones se integran con personas. Se integran con personas que comparten, ¿sí? Tienen determinados fines en común, determinados objetivos en común, determinadas metas en común. Por ahora no nos interesan mucho las diferencias de esos conceptos. Personas que tienen determinadas metas en común que coinciden en lo que podríamos llamar un espacio. Más adelante vamos a definir a ese espacio como un espacio social, es decir, no necesariamente hay que reducir la idea de organización a un espacio físico, sino que también hablamos de un espacio social. Ahora bien, puede haber un conjunto de personas que compartan un espacio con fines en común que no sean necesariamente una organización. Hemos dicho varias veces ya que, por ejemplo, la fila que hacemos cuando tomamos un colectivo, seamos un conjunto de personas con un fin en común que compartimos un momento, un tiempo, un objetivo. Bien, de esa manera la idea de organización requeriría algo más. Digamos, y ahí es donde ya no aparecen tanto los elementos, sino las relaciones, las vinculaciones entre los elementos. ¿Cuáles serían estas? Primero, cierta idea de interdependencia, de dependencia mutua. En las organizaciones, las personas dependemos unas de otras en la medida en que unas y otras tenemos distintas funciones. Es decir, nos asignan distintas tareas. Algo que ustedes vieron en el texto de Minberg como división del trabajo. ¿Sí? Como dijimos el jueves para los alumnos que estuvieron presentes, la división de tareas tiene una contracara. Y este fenómeno de que algo es al mismo tiempo otra cosa, no necesariamente contradictorio, pero de que algo es al mismo tiempo otra cosa, va a ser una constante en los fenómenos sociales. ¿Y a qué vamos? Al mismo tiempo que una organización divide las tareas, divide el trabajo, aplica de la mano otro fenómeno, que es el de la asignación de responsabilidades. Y ese tema va a ser central para lo que más adelante vamos a ver como dinámica organizacional. Es decir, en la medida en que a mí se me asigna una tarea y lo explícito es la asignación de esa tarea, hay otro componente que está implícito, que es soy responsable por la realización de esa tarea. La confianza mutua entre las personas que estamos en una organización, que vamos a llevar adelante la tarea que se nos ha asignado, es el punto de partida para el desarrollo del camino que nos va a llevar
al cumplimiento de esa meta o de ese objetivo. Es decir, yo hago mi tarea descontando que los demás van a hacer su tarea. ¿Y por qué? Bueno, ustedes podrán decir porque si no, no te pagan el sueldo. Bueno, sí, pero básicamente lo hacemos porque sabemos que si no lo hacemos va a haber responsabilidades que van a recaer sobre los agentes, sobre los actores, sobre las personas. Entonces, la organización es un conjunto de personas que comparten un determinado espacio, tiempo, que construyen un proceso de trabajo, de división del trabajo, de asignación de responsabilidades, compartiendo un objetivo, una meta. Y ahí es donde el texto de Petit se nos presenta interesante. ¿Por qué? Porque ese objetivo o esa meta debe mantener cierta constancia. Es decir, la permanencia en el tiempo de la organización es una garantía de tranquilidad, de funcionamiento para todos los agentes que estamos en la organización. De esta manera, la organización debe satisfacer al mismo tiempo dos tipos de objetivos. ¿Qué dos tipos de objetivos? Primero, el objetivo para el cual la organización fue creada, la producción de un bien y servicio, la producción de una asistencia social, de una asistencia estatal, etc. Ese objetivo aparece como lo que todos tenemos que lograr en la organización. Ahora, al mismo tiempo, las personas vamos a la organización también procurando cumplir objetivos personales. El primero, y que va a ser más evidente, podría, y más en una situación como la actual, podría ser: todos vamos a una organización buscando trabajar, es decir, buscando tener un ingreso. Bien, eso es cierto en la gran mayoría de los casos. Ahora, ¿es del todo cierto o hay otros elementos que también se articulan en la participación de las personas en las organizaciones? Bueno, también hay otros elementos. Entonces, el objetivo primario, que es el cumplir el objetivo para el cual la organización fue creada, debe de alguna manera articularse con el objetivo de cada uno de nosotros en la organización. Es decir, Petit lo que va a decir es que la dinámica organizacional transita en un camino en el cual deben satisfacerse necesidades primarias, que son el objetivo de la organización, pero también necesidades secundarias, que son aquellos objetivos que las personas tenemos en la organización. ¿Sí? ¿Y ustedes van a decir cuáles son? Bueno, seguramente obtener un ingreso, que eso constituya, digamos, una manera de recompensar el trabajo, es normalmente la constante y siempre presente, pero también podría ser que a ustedes les habrá pasado: che, pero ¿por qué trabajás en ese lugar si vos podrías trabajar en otro? No, no, pero mira, en otro podría ser mejor, pero yo acá ya estoy acostumbrado y ya puedo hacer esta otra cosa y ya conozco a la gente y yo acá me es más cómodo por esto y por esto otro, digamos. Es decir, hay un conjunto de factores que en algún momento tendrán más importancia, que no solamente el tema de una satisfacción primaria, de un ingreso o del cumplimiento de los objetivos de la organización. De esa manera, la organización debe requerir, como ustedes vieron en Mirber ya lo vieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, Minsberg fue el primer texto que trabajamos justamente porque como la definición de organización de Minsberg es sencilla, si se quiere, pero a su vez interesante por todo lo que tiene que ver con los mecanismos de coordinación, por las partes que la componen. Ellos inclusive para la clase que viene tienen que armar su propia pirámide, ¿viste? Colocando desde la experiencia que tienen las áreas que conocen en esa línea media. Misner fue lo primero que vimos como concepto de organización, sí. Y bueno, todo esto evidentemente suma cosas muy interesantes. bien. Entonces, esa división de tareas, esa asignación de responsabilidades que tienen que ver con el cumplimiento de los fines de la organización, van a requerir una estructura en la cual se ensamble, en la cual se arme. Y esa estructura
ustedes ya vieron ese tema con Milberg, va a requerir procesos de comunicación. La comunicación va a aparecer, y eso lo van a ver en otro capítulo de Petit, que se llama precisamente la comunicación. La comunicación va a aparecer como un elemento vertebrador, como un elemento de la gestión de las organizaciones. Y acá vamos a presentar rápidamente esta idea. Nosotros vamos a hablar de teoría de las organizaciones, pero siempre vamos a es decir, de historia, de cómo fueron analizadas las organizaciones. Pero también vamos a tratar, esperemos no salga, de apuntar a lo que hoy se llaman, digamos, ciertos componentes que hacen a la gestión de las organizaciones. Es decir, a cómo llevar adelante la responsabilidad de gestionar una organización. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, en cualquier manual de la materia, ustedes van a encontrar que los autores dicen la adecuada comunicación, la buena comunicación, es un elemento central que facilita la gestión de las organizaciones. Y acá nos vamos a detener entonces en una idea que está en el texto de Petit, que es la organización formal y la organización informal. Cuando hablamos de la organización formal, estamos hablando de la organización que fue pensada, pautada, prevista, armada por sus dueños, por el Estado, por quien la estructuró, por quien la puso en funcionamiento. ¿Sí? Es decir, la organización formal es una representación jerárquica. Podrá ser más vertical, más horizontal. Me anoto un tema para después comentarlo. Podrá ser más vertical, más horizontal, pero es lo que está previsto, lo que está armado, lo que está pensado En el de organigrama, en el organigrama. lo que normalmente se conoce como el organigrama, ¿no? Es decir, Claro. punto de esos ravioles que partiendo de uno se van abriendo y se van, digamos, para decirlo así, el organigrama sería desde el ápice estratégico, la división en cuadros, desde el ápice estratégico hasta el núcleo operativo que ustedes vieron en el texto del mínimo. ¿Cuál es la manera de manifestarse esa organización? Bueno, la representación gráfica es el organigrama. El contenido son las normas, ¿sí? Es decir, las pautas de comportamiento normalmente escritas que se esperan en esa organización, ¿sí? Los reglamentos, las formas de marcar, la forma de justificar. No asocien esto con una cuestión estrictamente de jefatura. Por ejemplo, la facultad tiene reglamentos. La situación de que ustedes tengan condiciones para aprobar una materia es un reglamento que fue aprobado por la autoridad de la facultad. El plan de estudio, si ustedes quieren, es un reglamento mayor que da cabida a un conjunto de reglamentos más pequeños. Entonces, eso es lo formal, lo que está previsto, lo que está anticipado por la organización. O dicho de otra manera, es el contenido de las cosas tal cual la organización quiere que pasen, quieren que se hagan, quieren que actuemos. ¿Te puedo Una, hacer una pregunta? sí, Puede ser que tengo entendido, creo haberlo leído, ¿sí? Que en otra edición de este texto de Mintzberg que nosotros estamos trabajando, él habla además de la normalización del trabajo, de los resultados, de las habilidades, habla de la normalización jurídica, que es todo esto que vos acabas de explicar, ese cuerpo normativo que tiene cada organización. sí. Digamos, la idea es exacta y es correcta. Tal vez excede un poco y no vamos a caer en el vicio jurídico, pero es cierto. Toda la división de tareas requiere un ajuste normativo. Ustedes piensen, no sé si se lo damos, pero el Misber comienza hablando de la señora Racú y cómo va dividiendo de menos cerámicas a más cerámicas. Bueno, en las empresas grandes, en las organizaciones grandes, incluso en el Estado, que ya vamos a ver es como la madre de todas las organizaciones, las normas, digamos, son fundamentales para funcionar. Esto sin caer, digamos, en un vicio normativista o administrativista, pero sí, eso es correcto.
Así como antes habíamos dicho que en las organizaciones cuando hablábamos de división de tareas, también estábamos hablando, sin decirlo, de asignación de responsabilidades, las normas también tienen una cara y contracara. Al mismo tiempo que definen un comportamiento, que dicen lo que tenemos que hacer o que dicen lo que no tenemos que hacer, eso dependerá, tienen otra contracara. Definen una sanción o un castigo para quien no hace lo que está previsto en la norma. ¿Sí? Esa situación de eh, definir una conducta y sancionar al que no la lleva a cabo va a ser la característica central de todos los reglamentos, de todos los procedimientos. Pero esto no lo tienen que pensar en términos policíacos, de milicos, ni de jefes mandones. Piénsenlo en ustedes. El reglamento que dice que para ser licenciados en comunicación social tienen que aprobar, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, 34 materias semestrales. Bueno, si no aprueban 34 materias semestrales, la sanción será que todavía no serán licenciados en comunicación social. Esa cuestión es central en toda norma, en todo procedimiento. Lo formal se va a enfrentar a lo informal. Una definición rápida de informal podría decir, bueno, sí, es fácil. Es informal todo lo que no es formal, porque si lo informal es lo contrario a lo formal, bueno, en realidad lo informal es un poco más, por suerte. Es todo el conjunto de conductas, pensamientos, dichos, acciones, ideas, sentimientos que las personas creamos, hacemos, llevamos adelante en la organización, que la organización no puede impedirnos. No puede impedirnos. Desde esa perspectiva, lo informal es lo que se gesta, lo que nace al ir funcionando lo formal. Es el conjunto de prácticas, de formas de hacer las cosas, de formas de pensar. Alguien podría decir, la cultura organizacional tiene más que ver con lo informal que no con lo formal. Esto podría, digamos, debatirse, o podríamos hacer así. En una institución como el ejército, uno podría decir la cultura organizacional tiene que ver más con lo formal, con la cuestión de mando, de autoridad, ¿sí? de poca libertad. En una organización, digamos, no sé, por decir, en una empresa de contenidos, de creatividad, es muy probable que la cultura organizacional sea prácticamente 100% informal, vaya gestándose y naciendo, porque la organización en parte va a usar esa cultura para expandirse, para la creatividad, para la libertad, digamos, para ciertos fenómenos. Sobre esto vamos a volver más adelante, pero por ahora la idea es que ustedes entiendan que lo formal y lo informal son dos caras, otra vez, de la misma organización. Es decir, no hay organización que sea 100% formal o no hay organización que sea 100% informal. Hasta la más libre de las organizaciones requiere cierta estructura, cierta división del trabajo. Piensen ustedes si militan en alguna agrupación política. Seguramente no tendrán una estructura extremadamente formal, pero en algún momento asignarán tareas, definirán roles. Por ejemplo, si forman parte de una agrupación política y quieren presentarse a elecciones, espacio gremial o estudiantil o lo que sea, tendrán que adoptar una forma jurídica determinada, sacar una personería, tener, digamos, alguna estructura. Es decir, siempre formal e informal van a ir de la mano, ¿sí? Porque van a ser caras y contracaras del mismo fenómeno. ¿Vamos bien hasta La acá, Ale? pregunta sería, perdón, las organizaciones, algunas organizaciones intentan, eh, digo, contener todo lo que es informalidad, o por lo menos encauzarla. Creo que ese sería el término, que no desborde según la característica de cada organización, ¿no es cierto? A veces las relaciones informales toman tanta importancia que generan por ahí cuestiones un tanto críticas en las organizaciones. No sé si estás de acuerdo con esta idea que me surge a partir del comentario que vos hiciste. Creo que lo charlábamos esto con un grupo
con una de las comisiones en la primera clase. Así, muy informalmente, justamente. Mira, yo creo que la mayoría de las organizaciones, si le pudiesen cortar las patas a lo informal, lo harían. Porque lo informal es un peligro. O sea, para el dueño de la organización, para el director de la organización, para el funcionario de la organización pública, lo informal, digamos, en algún momento se le puede volver en contra. Con lo cual, en la gran mayoría de los casos, si lo pudiesen eliminar, lo harían. La verdad que eso es imposible, porque lo vamos a ver cuando veamos burocracia, pero el mecanismo que tiene lo informal para limitar lo informal es más normas. Y la verdad, aunque les cueste entenderlo a los abogados, la conducta de las personas siempre es más rica que las normas que tratan de limitar. Con lo cual, es cierto lo que vos decís, pero por suerte no lo van a conseguir. Bueno, Por suerte no lo van a conseguir. Y lo informal va a seguir siendo una de las dinámicas centrales a estudiar y a entender cuando querramos saber cómo funciona una organización de verdad. ¿Sí? Bien, esta idea de organizaciones ha atravesado distintos momentos históricos. Es decir, en función de cómo ha estado el mundo, la sociedad, la economía, se han ido creando distintas teorías que analizaban o que trataban de explicar, mejor dicho, que trataban de explicar el funcionamiento de las organizaciones. Desde el punto de vista teórico, la primera escuela, la primera teoría que logra amalgamar una serie de ideas coherentes que se van a ver ratificadas en la realidad es lo que llamamos la escuela clásica de las organizaciones, o la teoría clásica de las organizaciones, o la escuela de la administración científica. Cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo. Apuntan a un conjunto de ideas teóricas que más o menos entre 1880 y 1890 del siglo XIX empezaron a materializarse y que fueron el eje rector de toda la explicación del funcionamiento de las organizaciones hasta más o menos 1930. Hasta más o menos 1930. ¿Cuáles eran las ideas de esa teoría clásica? Bueno, básicamente las siguientes. Los grandes movimientos de traslado de personas hacia los centros urbanos creó en las ciudades una especie de enorme cantidad de mano de obra disponible para trabajar en las empresas. Si a eso le sumamos la segunda revolución industrial, que había hecho de la máquina un elemento notable de aceleración de los tiempos de producción, vamos a encontrar que se comulgan y aparecen lo que se empiezan a conocer como talleres o industrias. La idea de la escuela clásica es que las personas van a la organización para satisfacer solo una necesidad económica. Es decir, las personas van a la organización en busca de un salario, en búsqueda, perdón, de un salario que les permita vivir lo mejor que se pueda. Con lo cual, si las personas solo van a buscar a la organización un ingreso, un salario, esa va a ser la única variable para medir cuánto producen o no. Es decir, si yo quiero que las personas produzcan más, lo que tengo que hacer es pagarles más. Y ustedes saben, porque lo han visto en alguna materia, el aumento de los salarios en el capitalismo está compensado porque el aumento de la productividad es mayor, con lo cual el empresario capitalista cuando aumenta salarios no es que gana menos, tiene un gasto mayor, pero va a obtener una productividad, una renta aún mayor. ¿Sí? Estos, digamos, si han cursado economía, lo han visto en detalle cuando han visto la teoría marxista del ingreso, pero esto es así. ¿Por qué el empresario dueño de una empresa, de una industria, aumenta los salarios? Si el salario es un gasto para él. Porque lo que aumenta de salarios lo ve con creces recompensado en la mayor productividad que va a obtener de las personas. Entonces, la división del trabajo
que acarrea como criterio la especialización. Es decir, en la medida en que yo divido el trabajo, voy creando personas, unidades, cada vez más especializadas en esa parte del trabajo que les asigno. La división del trabajo como eje rector de la organización del taller, más la idea de que las personas vamos a buscar a la organización solo una satisfacción económica, van a ser las dos fuerzas centrales motivadoras de la teoría clásica. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque en la práctica se da. Es decir, esta enorme cantidad de personas, que aparecían como mano de obra disponible en los centros urbanos, estaban dispuestas a trabajar a destajo, de ahí viene la frase, ¿no? Trabajar hasta donde el cuerpo aguante por un mayor salario. Tengan presente, nos estamos acercando al 1 de mayo, que el 1 de mayo surge del asesinato de una serie de trabajadores en una ciudad industrial de los Estados Unidos por reclamar una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Sí? Por eso decíamos de que las teorías siempre tienen un contexto histórico en el cual se dan. Esta teoría clásica va a requerir además de normas de procedimiento lo más claros posibles. Lo más claros posibles. ¿Por qué? Porque las personas, los trabajadores, no tienen por qué perder tiempo en entender los procedimientos. De ahí viene que uno de los principales autores de la teoría clásica va a estudiar cómo dividir el trabajo para que el movimiento de los trabajadores sea el menor posible para obtener menor gasto de energía. Y a obtener menor gasto de energía se obtenía más posibilidades de aplicar esa energía al trabajo. Entonces, los procedimientos muy breves, la división del trabajo a la mayor unidad posible, cuanto más chica, mejor, todo dentro de un marco en el cual la organización tenía un procedimiento escrito. Y de ahí va a venir la idea de unidad de mando o unidad de dirección. ¿Sí? Es decir, los obreros se agrupaban bajo la idea de un supervisor que a su vez definía tareas, asignaba tareas de orden recibidas de otro superior que era el que dividía la tarea, digamos. Y le podríamos llamar una especie de gerente de producción o algo así, digamos, para que ustedes lo entiendan en una organización moderna. De ahí la idea que ustedes vieron en Milsberg de que el núcleo operativo es el que más material hace la tarea, conforme subo en la escala jerárquica de la organización, más abstracto se vuelve. ¿Por qué? Porque el núcleo operativo es el que lleva adelante la tarea física, corta, regla, suelda, etcétera. Perdón, corta, suelda. El supervisor trata de coordinar esas tareas, de asignar, digamos, dónde está bien y dónde está mal. Pero el que está arriba es el que pensó la tarea, el que la diseñó, el que la armó, el que estableció cuánto material se necesitaba. Entonces, para la escuela clásica, cuanto más crezco en la escala jerárquica, más abstracto, más racional se vuelve mi trabajo. Esa idea va a ser después interesante porque mmm, no sé cuánto van a aprender de nosotros en esta materia, pero una idea que nos gustaría que tengan es que muchas veces, aunque no entendamos algo, aunque no coincidamos con algo, aunque no sepamos explicar por qué pasa, eso no quiere decir que lo que no coincidimos, que lo que no vemos, que lo que no sabemos explicar no es racional. Podemos no coincidir con la racionalidad que está atrás. Podemos no llegar a entender por ahora qué racionalidad está atrás, pero todo tiene una racionalidad. Y cuando digo racionalidad, digo más que todo tiene una razón. Cuando digo racionalidad, estoy hablando de un conjunto de ideas diseñadas para cumplir un fin. ¿Sí? Tal vez es mucha teoría para este primer encuentro, pero tengan en cuenta esto. Aún con aquellos que no coincidan, aún con aquellos que les parezca raro, aún con aquellos que digan, ¿y esto?
tipo, ¿por qué hace esto? Alguna racionalidad hay detrás de la conducta de ese tipo, de ese grupo, de esa organización. Uno de los errores más importantes que solemos cometer en nuestro trabajo, y también uno podría decir como persona, es creer que solamente soy racional yo y que lo que el otro hace es una locura. No. Pasa que no estoy viendo todavía qué racionalidad está atrás. Yo podré estar más acertado, podrá estar menos acertado en la otra parte, pero algún fundamento más o menos relacionado, la otra parte le da a eso que hace, que dice o que piensa. Muchas veces repetimos esa frase en diversas cuestiones. No, esto es absolutamente irracional. Si lo pensáramos antes de decirlo, en realidad nos daríamos cuenta que estamos cometiendo un error. Esto que vos decís respecto a este concepto tan interesante de la racionalidad, que lo vamos a tener en cuenta durante la cursada como una especie de disparador, eh, yo lo sumo a lo que hablábamos en la primera clase respecto a que una vez que tengamos un panorama un poquito más amplio de estos distintos enfoques, de estas distintas escuelas, ver eh, si esto que vos estás explicando con tanta claridad, digo, está vigente, qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente. Porque a priori, en una primera lectura, uno saca como una conclusión apresurada y después se lleva algunas sorpresas. Hablamos de la escuela clásica, de una escuela que tiene 100 y pico de años. Bueno, eh, ¿estará vigente? ¿No está vigente? Digo, eso también va a ser un tema que lo vamos a ir viendo todas las clases, porque para no caer en este maniqueísmo, justamente, esto sí, esto no, ¿no? Y además es Vale, mucho más entretenido hacerlo así. Me parece a mí, no sé, va. sí, o por lo menos para nosotros. Para Bueno, nosotros. de lo que decía Alejandro, me acordé de otra característica de la escuela clásica. Todo el procedimiento, la división de tareas, todo va a estar escrito. Va a ser una escuela o una forma de organizar el trabajo, todo con procedimientos escritos, con métodos, con tiempos, con formas, pero todo va a estar escrito, porque hay una confianza superlativa en el poder de las normas, de los procedimientos. ¿Sí? Como todo está tan calculado, tan medido, tan arbitrado, ¿sí? Tan dirigido, ahí está, más que arbitrado, tan dirigido, va a haber una confianza absoluta en la norma, en los procedimientos, en lo que está escrito, en lo que está pautado. Podríamos decir, la escuela clásica aplica la burocracia buena, ¿eh? Si es que Weber nos permite hablar de burocracia buena y burocracia mala, cosa que seguramente no lo permitiría, pero bueno, la ventaja de la actualidad es poder decir. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, Ale, tampoco quiero hacerlo tan largo. No, de lo que habíamos desarrollado el jueves pasado está todo. Eh, lo íbamos a cerrar el jueves que viene íbamos a cerrar el tema de escuela clásica para que ya después ellos accedan al capítulo de lecciones. De todas formas, aprovecho, yo se los mandé para que lo tengan. Bueno, aquellas que se animen, si con esta explicación quieren empezar a leerlo, es una prosa un poquito más, menos sencilla que la de Petit, es distinta, es un poquito más densa, pero entiendo que no van a tener ninguna dificultad hasta donde lleguen. Lo importante sí es que lean el capítulo 1 de Petit, ya para después poder trabajarlo junto con el de Minsfer, etcétera, etcétera, y vamos ampliando un poco el marco teórico. Bien, bueno, ok. Tranqui por ahora. Todo indicaría de que el jueves que viene nos vemos presencialmente, En un día normal. en un día más o Ojalá, menos normal. Ok, ojalá. gracias Ale. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo.